Hola criptoamigos, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, después de mucha ausencia por el canal, por el grupo de Telegram de trading, voy a aprovechar a hacer un video ya que alguna que otra vez la última update que dejé era más o menos si Bitcoin volvía a la zona de entre 80.000 y 70.000, iba a ser una zona que me iba a empezar a despertar interés para empezar quizás a hacer compras en spot, no en futuros, que es muy distinto porque en futuros puede hacer apalancamiento, te cobran por tener la posición abierta, es más complejo futuros. Yo recomiendo que los que arrancan en el mundo del trading y más encima en criptomonedas, que es un mercado muchísimo más agresivo que el tradicional, em, arranquen en spot. Entonces, voy a hacer un análisis más macro porque va a ser un análisis en diario, no voy a hacer un análisis más a corto porque es entrar en cosas más complejas y no quiero. Entonces, bueno, voy a explicar por qué me parece que ya estamos empezando a entrar en una zona más interesante para Bitcoin. Bueno, primero principal, em, venimos de una subida muy fuerte después de romper este rango que tuvimos acá de aproximadamente 256 días, o sea, tuvimos prácticamente casi un año entero en este rango y cuanto más estamos en un rango subiendo y bajando y se rompe al alza o a la baja, el movimiento va a ser más importante y además a veces, que es lo poco que me gusta a mí hacer con las figuras chartistas, quizás para los rangos está bueno a veces sacar proyecciones. Entonces, por ejemplo, si lo rompe al alza, fíjense que esta proyección hubiera dado bastante bien en los 106, 109, que fue lo que llegó Bitcoin. Entonces, teniendo este micro rango, que lo podemos ver acá, ahora se los voy a señalar, este micro rango que tuvimos acá, lo podemos achicar un poquito más acá. Fíjense que a lo roto a la baja, más o menos la proyección de este micro rango nos estaría dando los 76 mil dólares, que coincide encima con un gap en futuros, que un gap básicamente es como un hueco que deja el mercado de órdenes sin filiar, que no se llenaron, y ese gap estaba entre los 80 y 74 mil. Fíjense que llegar a los 78 mil, viene como reaccionó ya empieza a haber una reacción. No lo suficientemente fuerte, porque una reacción más fuerte sería por lo menos tener que ir a probar de vuelta a los 90.000, que fue el piso de este rango que duró 104 días, que es la mitad de este rango para que se den cuenta que no es tan importante. Y encima estamos en una zona mucho más alta, luego de haber roto otro rango mucho más importante. Y además, como dato curioso, fíjese que este rango gigante prácticamente ni lo retesteó, no hizo nada como, por ejemplo, algo así. Haberlo retesteado y recién ahí haber sido al alza. Simplemente rompió este rango, hizo un mini retesteo acá en este pedacito que fue donde dejó el gap y se fue para arriba. Entonces, ¿cuál es mi idea acá? Básicamente empezar a prestar atención qué pasa acá, en esta zona. Mi idea es quizás en los próximos días pueda hacer algo así o directamente no le dé ni fuerzas y todavía le falta retestear un poquito más. Y acá me empezaría a, ¿cómo es? A llamar la atención y a darle importancia, por ejemplo, para hacer las primeras compras en spot. Y yo plantearía una operación similar como la que tengo por acá. Esta sería una operación que a mí me parecería interesante, por ejemplo, comprar en 75 mil dólares, poner un stop por los 66, 67 mil dólares. 66 me gusta más para debajo de esta mecha importante, de esta vela importante que hubo, de gran cuerpo y gran volumen, encima es la vela que dejó el gap. Y estaría arriesgando un 10% de la cuenta, de tu capital. O sea, quiere decir que si vos pones 1.000 dólares en esta operación, pones 1.000 dólares, arriesgando un 10-11%, quiere decir que estarías dispuesto a perder 110 dólares para ganar un 32, que sería un 3-1 aproximadamente. O sea, vos arriesgás 110 dólares para ganar 300 dólares. Es un 3-1. Digamos, uno básicamente cuando hace trading siempre tiene que buscar operaciones de riesgo-beneficio, aunque sea 2-1, 3-1, y en puntos de soporte.
para darle mucha más efectividad a tu trading. Entonces a mí me parece una operación sumamente interesante empezar a plantearse comprar entre 75, 76 y poner un stop por los 66, 65 y no mucho más. Porque la verdad que no me gustaría comer una caída si vos compraras en 75, 76 más o menos, que sería por acá más o menos. Esperar el próximo soporte sería perder un 19-20%, me parece un montón. Yo creo que si esta zona no la respeta mínimamente, creo que nos podemos ir a buscar el fondo de este rango que se armó antes de subir al último máximo histórico, que fue los $109.000. Y fíjense que los últimos soportes más o menos andan por la zona de los 53 a los $50.000. Y no me gustaría comerme esa caída. Eso por el lado de Bitcoin. Por el lado del SP500 tenemos que todavía estamos en este rango que tenemos acá. Se puede ver este rango acá. Así que todavía no se habría roto ningún rango. Pero lo que no me gusta del SP500 es que tuvimos este soporte acá en los 5.700, 5.800 puntos y no le dio la nafta ni siquiera prácticamente para romper estos máximos de 6.100. Apenas fueron rotos, que yo creo que fue manipulación acá y acá. Fue manipulación para sacar a los que iban en short, comerse la liquidez de esta y ahora sí poder tener suficiente liquidez para eh, estopear a los que están en long, que están por los 5.700 y 5.600 puntos aproximadamente, un poquito más, menos, 6.650 sería más exacto. E inclusive podríamos seguir haciendo algo así. Y no me gustaría nada que te comas toda esta caída, que sería aproximadamente de un 7-8%, que es una barbaridad para el mercado tradicional, es mucho, mucho. Imagínense si el SP500 cayera toda esta cantidad de puntos, imagínense cómo le repercutiría a Bitcoin, que cada vez que el SP500, que es un mercado, como repito, mucho más seguro, entre comillas, porque dentro de todo invertir en acciones ya es un riesgo moderado barra alto, entonces el SP500 dentro de ese riesgo moderado alto es una operación dentro de todo bastante ok, nada que ver con las criptomonedas, que yo lo considero un riesgo bastante alto, mucho más alto, inclusive si operas Bitcoin. Sigue siendo mucho más alto. Si uno quiere empezar en los mercados, yo le recomendaría que arranque en los mercados tradicionales y ni hablar que arranques con el índice del SP500. Ni siquiera estoy hablando de una acción que integra el SP500 como podría ser Apple, Nasdaq, Apple, Amazon, Nvidia, etcétera. Que bueno, que Nvidia entra en el índice del Nasdaq, pero bueno, no voy a profundizar mucho más en eso. Simplemente es un índice que eh, agarra las acciones más importantes de Estados Unidos y eso integra un índice. Y acá sería el SP500. Entonces, si el índice del SP500 hiciera un movimiento similar a este, que todavía lo puede hacer porque todavía no visitamos la parte más baja del rango, que sería por toda esta zona, que aún puede ser que todavía le queda un poco más de caída, sería un 1, un 2, un 3%, que es bastante, repito, en el mercado tradicional es mucho, un 1, 2, 3% es muchísimo, en el mercado cripto no es nada, pero en el mercado tradicional es mucho. Aún quedándole caída, viendo todavía que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, va a poner aranceles, que todavía estamos a cierre de febrero y va a arrancar el mes de marzo, aún podría caerle un poco más de caída y eso repercutiría mucho más en Bitcoin y haría que caiga un poco más. Entonces, ¿qué estoy esperando? Bueno, que haga un movimiento similar a este que tuvimos acá, que podría llegar a ser, como repito, podría llegar a generar algo por el estilo como esto. Bueno, las flechas salieron, pero se entiende, salieron mal, pero se entiende. Podría llegar a ser algo como esto. No sé por qué las flechas no se me quedan. Y ahí nosotros aprovechar y hacer nuestra operación. ¿Son más arriesgadas las operaciones quizás cuando un activo está cayendo directo? Sí. Hay muchos que operan con confirmaciones, que sería que haga algo como esto.
y ahí recién entrar cuando rompa esto, confirme acá este micro rango y rompa acá, y acá mucha gente le parece más seguro entrar, con lo cual sí, yo coincido, pero en criptomonedas hay veces que dejan mechas y solamente dejan las mechas y no vuelven a retestear. Y como ya viene una caída de prácticamente de máximos de un 28, e inclusive la zona que queremos entrar sería de un 32%, lo cual me parece bastante interesante. Me interesa más hacer esta operación tomando el riesgo de un 10% de esos $1000, por ejemplo, o $100. Se puede operar con lo que uno quiera, depende cuánto quieras ganar y cuánto estés dispuesto a perder, que simplemente es lo más importante que hay. Vos tenés $1000, ¿te jode perder $100? Es la pregunta. Sí, me jode. Bueno, entonces baja la cantidad, opera con $500, espera con $100. Eh, lo pongo 1000 porque es un número interesante, que es redondo y es fácil de explicar. Entonces, bueno, esa sería básicamente mi explicación de por qué tomaría ese trade. Y bueno, si les gustó el video, denle like, comenten y seguramente si se pone más interesante, voy a empezar a hacer videos. Voy a tratar de hacer un video por semana o dos por semana, así de cortitos, no tan largos. Y bueno, nada, voy a tratar de estar un poco más activo ahora que se va a poner más interesante este año. Y bueno, sé que a veces me ausento, no estoy, pero bueno, sé que a veces no es fácil, tenemos nuestras cosas. Y yo además sigo practicando un montón con mi trading. Hay muchas herramientas que no mostré acá, lo quise hacer bastante sencillo, simple y amigable para el que es nuevo, el que no es nuevo, y no meter tantas cosas. Por detrás hay muchas cosas más que estuve analizando y ese es el porqué de estuve esperando esta zona. Hay varias más, hay más cosas también de por qué estoy esperando esta zona y me parece muy interesante, pero creo que sería alargar el video innecesariamente. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.